Bueno, pues continuamos hoy con esta sección de Católicos sin Vergüenza, donde nos vamos ilustrando para poder pues, explicar, ¿no? Y como tú muy bien nos ilustrabas el programa pasado sobre el tema de las cruzadas, y es verdad que se nos quedan muchos flecos sueltos, ¿no? Hablabas cosas que conforme yo te iba escuchando, pues yo tampoco soy la persona más formada y he pasado por una facultad de teología, pero muchas veces escuchando a las personas que tenéis conocimiento, te quedas diciendo, ostras, o sea, yo toda la vida pensé que era la Santa Sede la que inició las cruzadas y ahora resulta que no es tan sencillo decir dónde empieza el poder religioso, dónde empieza el poder político, pero que fue una iniciativa de los reyes de Occidente, ¿no? Evidentemente la Santa Sede está muy interesada, porque lo normal es que, claro, si lo que se le ofrece es la posibilidad de recuperar aquellos territorios que para nosotros como creyentes, Roma es muy importante porque es donde se inauguró, digamos, la vida, digamos, de la Iglesia con el pontificado de San Pedro, ¿no? Pero más lo es Jerusalén, sin duda alguna, que es la Iglesia Madre, ¿no? Entonces, el sueño de tener a la Iglesia Madre otra vez dentro de la casa común de la Iglesia era un sueño, yo diría que es dorado para la Santa Sede, sin duda alguna, ¿no? Claro. Y no solamente sueño dorado, sino que también estamos hablando de la Edad Media y me estoy acordando, por ejemplo, de San Francisco, ¿no? Que él quiso peregrinar a Tierra Santa y como la peregrinación como un elemento dentro de la vida de la fe que se ve interrumpida por la conquista del Imperio Musulmán y también digamos que ahí hay un deseo de volver a recuperar, ¿no? Efectivamente, porque, bueno, la figura de San Francisco es una figura que está por encima, digamos, hasta de las cruzadas, porque es verdad que, como todos los santos, ¿no? Tienen ese algo que el Señor le permite ver más allá del común de los fieles o de las personas, ¿no? Y es verdad que él vio más allá, él vio que lo que buscaba el Señor era la paz. Si algo se destaca, ¿no? Dentro de su pensamiento, bueno, hay otras muchas cosas Muchísimas más, cosas. pero ese es un elemento muy importante, ¿eh? El ser instrumento de paz, que ya ha quedado casi como si fuese un emblema de San Francisco, Hazme ¿no? un instrumento de tu paz, ¿no? Efectivamente, Esa ¿no? famosa oración. Entonces, para él la paz es un principio que no puede ser subyugado a otro por muy bueno que éste sea. Y eso, digamos que lo dejó como impronta dentro de la orden franciscana y, de hecho, bueno, hoy siguen estando presentes ellos como custodios de Tierra Santa, ¿no? La presencia de los franciscanos, porque así lo quiso San Francisco, en ese lugar tan santo, pues es un signo, digamos, de que lo que se pretendía, desde luego no por todos, no siempre, no con los medios adecuados, ¿no? Pero es conseguir, sin que se trastornase, digamos, la paz, pues el que volviese a su lugar, al que le correspondía, aquellas tierras que eran sagradas. Ya digo, esa es la parte que podemos entender como la más comprensible desde el punto de vista religioso. Luego hay otras muchas que tienen que ver con que son muchos elementos y factores implicados. Y un momento concreto de la historia de Europa, porque fundamentalmente es un fenómeno europeo, aunque se dé ya en el Próximo Oriente, pero realmente quienes están implicados son prácticamente europeos, un momento muy particular, de división Oriente-Occidente, de aparición de muchas, de forma emergente, ¿no? De muchas nacionalidades y de un cierto cambio también, porque la Edad Media, aunque se la ve muchas veces como si fuese una época tenebrosa, es una época también de mucho cambio cultural. Pero también hay que pensar la cantidad de elementos que podemos entender que surgen a partir de las cruzadas, incluso órdenes religiosas. Bueno, ya que Tomás, y has tocado el tema de San Francisco, el otro día decíamos que se nos quedaban flecos sueltos, ¿no? Y es que ya nos has explicado muy bien, ¿no? El otro día la motivación política, ¿no? Territorial de recuperación de los santos lugares como lugar de peregrinación, pero es que cuando la Iglesia entra, ¿no? En la época de la Edad Media, política y religión, los estados iban muy identificados, pero que la Iglesia participase también pudo aportar, pues precisamente, una de las cosas que quisiera que tú también tocáramos el tema, ¿no? El tema de las órdenes religiosas, cuántas órdenes religiosas pues también acompañaron todo este proceso de las cruzadas. Has hablado de San Francisco, pero ¿de quién más podemos hablar de ahí en ese momento? ¿De qué más órdenes religiosas? Bueno, se puede hablar de figuras y de órdenes, porque San Bernardo, por ejemplo, tuvo un papel fundamental. O sea, él era un entusiasta predicador que se llamaba entonces predicador de cruzadas. Y era un santo, quiero decir, indiscutible. Yo creo que en su momento era la referencia espiritual de todo el centro de Europa, ¿no? Y era un hombre que apostaba por las cruzadas
porque entendía que era no solamente por la cuestión simplemente de ganar unos territorios, sino de recuperar de alguna forma la frescura de la fe, por lo que significaba volver a las tierras donde se predicó el Evangelio. O sea, hay un sentido directamente pastoral y espiritual, ¿no? Es como si hubiesen amputado algo de la Iglesia y que de alguna forma, bueno, pues suponía un cierto menoscabo en su tarea pastoral o evangelizadora. Por supuesto, San Francisco de Asís tiene muchísimo que ver con las cruzadas, pero nos encontramos también a San Simón Stock, que fue el fundador de los carmelitas. Bueno, hay una relación directísima de la Orden del Carmen, porque con el Monte Carmelo. Monte Carmelo, efectivamente, o sea, tiene esa raíz, ¿no? Los ermitaños del Monte Carmelo, ¿no? Son los templarios también. Los templarios aparecen justamente en torno a las cruzadas. Hay muchas, los mismos mercedarios tienen que ver con las cruzadas, ¿no? Sí. En este caso más en relación con nuestras cruzadas, que decíamos el otro día, sí, por eso iban al norte de África. En la redención, ¿no? Efectivamente. O sea, lo que hoy para nosotros el norte de África es, para los que a lo mejor somos hijos de este siglo, es un mundo musulmán, sí, ¿no? En su momento era, en los primeros siglos, originalmente cristiano. Bueno, y además muy florecientemente cristiano, ¿eh? De ahí viene San Agustín, por ejemplo, o viene Tertuliano, San Cipriano, Alejandría, o sea, efectivamente, toda la escuela alejandrina, es decir, el norte de África era un lugar no solamente cristiano, sino de un florecimiento teológico y espiritual enorme, ¿no? Que se perdió no por los musulmanes, ¿eh? También eso hay que explicarlo, más bien fueron los vándalos los que dieron la primera barrida. Y ya se encontraron mucho trabajo hecho los musulmanes, el Islam, ¿no? Por desgracia se perdió una cristiandad que era en ese momento muy floreciente. Esa fue más bien el lugar de los mercenarios. Pero hablando de las cruzadas, ¿no? Que se suele entender las que se dieron en Tierra Santa, pues sí, tiene mucho que ver con la orden mendicante, porque además las órdenes mendicantes nacen todas ellas en la época de las cruzadas. En ese espacio largo de tiempo son, digamos que se puede decir que contemporáneas, ¿no? Y claro, se implicaron. Ellas tenían la misión de comunicar el Evangelio, de hacer resplandecer la verdad, de vivir intensamente los valores que la Iglesia se han recibido de parte del Señor, ¿no? La pobreza, la castidad, la obediencia. Y bueno, si hay un empeño, en ese momento un empeño misionero, pues lógicamente se implicaron mucho. Pasa como sucedió también con el descubrimiento de América, ¿no? Que tuvieron un papel fundamental, ¿no? Sí, que, en bueno, los primeros ya. No vamos a meternos por campo, ahí, ¿no? No abramos más campos porque necesitaríamos muchísimas más... pero sí es cierto que, bueno, hay una cosa para los que hoy en el siglo XXI pues vivimos una separación Iglesia-Estado, ¿no? Quizá nos cueste entender pues que en un momento no fue así. No, claro que no. Sino que iban juntas. Y bueno, y para todos aquellos que a lo mejor añoran, ¿no?, volver a un fenómeno político religioso, pues de cara al momento actual que vivimos se puede decir que es un privilegiado, ¿no?, porque donde la política y el mundo político tiene su área, ¿no?, y los cristianos podemos vivir pues nuestra vida de fe, ¿no?, que es por eso si volvemos la vista atrás pues necesitamos meternos en todo ese contexto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ignacio. Es que yo te una palabra nada más, porque me parece muy interesante eso último, una palabra nada más. Es que se pasó de una situación de Estado contra Iglesia a Iglesia igual al Estado de forma inmediata, lo cual no fue tan fácil de asimilar, quiero decir, porque... Estamos hablando del... Claro, de la época de Constantino se pasó de ser absolutamente, vamos a decir así, beligerantes las posturas del Estado contra la Iglesia, a que haya una identificación radical. Eso no fue tan fácil, luego delimitar cuál era el campo de cada uno, y muchos de estos temas que salen tienen que ver con esa situación, que no es la que tenemos hoy, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, como te iba a decir, ¿no? De verdad que esta ilustración que nos has hecho ya en su día con la Inquisición y hoy con las Cruzadas, pues muchísimas gracias, ¿vale? Encantado. Y ojalá pues todos los que vean estas entrevistas pues puedan decir, ostras, pues no es como comúnmente en nuestro lenguaje o en nuestros ambientes pues se presenta, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y nada, continuamos con nuestro programa y esperamos que os haya ayudado toda esta formación e información para ser un católico sin vergüenza.